Contexto psicológico. Y a propósito de deuda, bueno, el tema que abordamos anteriormente fue el de la deuda pública de Coahuila. Pero ¿qué pasa con la deuda privada, la deuda individual, la deuda familiar? Bueno, pues este es el enfoque psicológico que nos da esta mañana Toño Miranda. Toño, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días, bienvenido nuevamente. Marcela, buenos días, amable auditorio. Hablamos, coincide mucho con el tema de endeudamiento público, totalmente personal, y tendríamos que ver desde la parte psicológica, bueno, tratar de explicar un poquito por qué nos endeudamos como forma de vida. Hay que entender que muchas de las reacciones que nosotros tenemos son para evitar la ansiedad y la angustia. La ansiedad y la angustia la produce el conflicto. Mucha gente usamos este tipo de conductas para evitar sentirnos mal. Pero también existen personas que toman una forma de ser, que se le llama carácter, que ya es una manera habitual de resolver los problemas, no necesariamente por la angustia. Aquí tendríamos que ver que muchas de las personas nos endeudamos como una forma de vida que en el fondo implica el no poder crecer, implica el no poder hacerse responsable e implica una personalidad que tiende a la depresión porque siempre va a estar vinculado. Hay muchas características que definen una personalidad con tendencia a la depresión o alguien que está deprimido, no tiene ganas de salir, lo que hacía antes ya no le satisface, está muy cansado, no tiene la misma ilusión por las cosas. La vinculación que tiene con el otro es dependiente, depende mucho de una autoridad para poder sobrevivir. El depender del dinero o la manera como nos relacionamos con el dinero tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Es curioso que la gran mayoría de los mexicanos estemos endeudados o tengamos que tener una deuda para poder crecer. Si tenemos una deuda para poder crecer, que bueno, nos va a llevar a crecer, a pagarla y a salir adelante. Pero un estilo de vida endeudado implica que la persona va a estar siempre trabajando para otros, gastando más y con la imposibilidad de crecer, lo cual en el fondo implica una muy pobre responsabilidad de asumir la relación con la vida y de crecer y de tener sus propias decisiones, ¿no? Esto tiene que ver con la denominada idiosincrasia del mexicano, tiene que ver con alguna herencia genética que pudiera trasladarse hasta tal vez los tiempos de la colonia, de la dominación. Muchos sociólogos dicen que sí, y más los psicólogos sociales dicen que tiene que ver una carga ya hereditaria, pero más que genética, ellos hablan un poquito más del aprendizaje. Y este aprendizaje que se va dando de generación en generación. Si lo vemos ya en, no sé, los abuelitas que ahorraban y luego se endeudaban para crecer. La mamá que tiene su tarjeta de una tienda departamental y le dicen tienes 20,000 pesos de línea de crédito y asume que esos 20,000 pesos son para gastar o que son de ella. El hijo que luego aprende a endeudarse de esta forma se ve, como decíamos ahorita, como una forma de vivir natural, normal, y que el endeudamiento forma parte de nuestra vida. El punto aquí es que hay una carencia afectiva importante que se cubre a través de ese endeudamiento. Entonces, por eso decimos que es una personalidad más depresiva, porque el vacío que tiene lo llena con deudas. Entonces mi cabeza va a estar más preocupada por resolver esa deuda que por realmente pensar qué hay en ese vacío que nos va a llevar a crecer y al final nos va a llevar a no endeudarnos porque es una manera de autodestruirnos. Pero es interesante ver cómo este fenómeno se da lo mismo en clases socioeconómicas medias, bajas, que en clases socioeconómicas altas, ¿no? Y dependiendo ahora sí que
del estrés o del trauma o de la carga emocional que se tiene o de la carga de depresión y también de la posibilidad económica es la posibilidad de endeudamiento. Sí, nada más que tendríamos que manejar la deuda para crecer. No tendríamos que manejar la deuda para quedarnos. Esto es muy importante porque nos habla mucho de la falta de cultura financiera, ¿no? De los mexicanos, de la mayoría de las personas, en el sentido de que se utiliza una tarjeta de crédito para endeudarse hasta el tope sin tomar en consideración las consecuencias que tienen las elevadas tasas de interés, porque es la forma de financiamiento más cara que existe. Claro. Y no el hecho de decir que puede ser un auxiliar muy efectivo para que tú te endeudes, pero a muy corto plazo, a un mes o 2 meses, y liquides la totalidad de tu deuda y puedas así seguir adquiriendo pasivos. Una cultura que no se tiene. Claro, ese es el punto, es la otra parte de la depresión. La depresión tiene el pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Dios me va a resolver, a ver cómo le hacemos, a ver cómo salimos. Necesito disfrutar. Lo bailado ni quien me lo quite. Es muy común esa frase. Pero déjenme preguntarles algo. Finalmente estamos viviendo en medio de un sistema económico. Sí. Y entonces hemos aprendido muy bien porque los norteamericanos, por ejemplo, prácticamente todos sus bienes, todos sus saberes, los adquieren con créditos. ¿Sí? Y entonces yo preguntaría, ¿eso quiere decir que todos en Estados Unidos están deprimidos? No, porque lo usan para crecer. Por eso, pero para crecer es, en lugar de hacer la fiesta de 15 años, ¿sí? O la fiesta del mundial, o la carne asada los domingos, entonces es tal vez impermeabilizar la casa, o tal vez tratar de vivir con más calidad. ¿A eso te refieres? Sí, lo que le falta al mexicano, que tiene el americano, es la planeación, y el mexicano tiene el placer inmediato. Ahí luego Dios dirá. El americano no dice ahí luego Dios dirá. Dice, ¿qué va primero y qué va después? Bueno, digo, como en todo, ¿no? Habrá muestrario. Sí, no, digo, si nos vamos a los europeos, dicen las estadísticas que priorizan mejor las cosas. Por eso en México es más importante saber quién va a ser el director técnico de la selección que tu diputado que te va a representar. Ay, contundente esto que estás diciendo. No, sí, oye, ¿conoces al diputado? No. El director técnico, pues está el Piojo Herrera, que tiene muy buena manera de jugar. O sea, dices, tú estamos en el hoyo. O sea, eso habla de dónde está tu pensamiento. Tu pensamiento está en el placer. ¿Queremos comprar entonces emociones? Queremos comprar estilos de vida. Estilos de vida bueno, los estilos de vida te provocan emociones. Sí, es que buscamos mucho el placer. La bronca del placer es que no tenemos esa pausa que es bien necesaria, ¿no? O sea, tú tienes que tener una pausa, incluso para disfrutar las cosas. Lo que decía la abuelita de que te cuesten las cosas para que las valores, ¿sí? Ese dicho de la abuelita nos falta mucho al mexicano. Bueno, pero tampoco como una programación. O sea, porque también luego nos hemos creído que hay que trabajar intensamente para poder vivir bien. Hay que trabajar con eficiencia para poder vivir bien. Exacto, porque hay que ser también eficientes. esos dichos de las abuelitas, porque puedes traer el trapito todo el santo día para arriba y para abajo. Inútilmente. Sí, pero de verdad, y puedes estar más horas inclusive de las que te toca estar. Sí. ¿Y los resultados? Es que te lleva la planeación. A mí, es como cuando me dicen a mí, oye, es que el papá está regañando a su hijo. Bueno, es que para el hijo el papá no representa a nadie. ¿Cómo? O sea, no representa una persona valiosa y conocida. Para eso tenemos que conocernos, involucrarnos. Y para involucrarnos, luego ya planeamos. Pero nosotros planeamos sobre una base de ni siquiera conocernos. Pregúntale, yo eso, el ejercicio lo he hecho con varias personas, que no quiere decir que tenga yo una muestra importante, pero yo creo a título personal que un 90% de los mexicanos no sabemos qué queremos, sabemos qué no queremos. Bueno, sí, y además no tenemos proyecto de vida. Exacto. Y entonces no tener proyecto de vida, a cualquier cosa le llamamos taco, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que no. Nos dice Juan Ábalos, Juanito, un saludo. Mi Toño, que por favor no glorifique a los gringos, también tiene una bronca grande de deuda y luego no la pueden pagar. Por eso decía que hay muestrario, no es la parte por el todo, pero en general
Sí. Tienen un poco más de conciencia de su capacidad crediticia, pero además allá también las instituciones van acotando. O sea, si una persona ya no es sujeta de crédito, ya no le dan más. Acá hay unas incongruencias del tamaño del mundo. Por una parte, una persona debe tarjeta de crédito y por otra le están ofreciendo más tarjetas de crédito. Entonces, y además las acepta, por supuesto. Sí, un abrazo a Juan. Sí, digo, pero allá Missouri no tiene una deuda de 100,000 millones de dólares. ¿No? O sea, estamos, es cierto que los americanos tienen cosas malas, pero hablando de planificación y de estadísticamente su calidad de vida es 10 veces mejor que la del mexicano. Entonces, no podemos hablar de la adicción. Entendía por confort. Sí, calidad de vida, porque calidad de vida tendría que incluir todo esto que tiene que ver con la afectividad, con el sentido de vida, relación de familia, etcétera, que allá no lo tienen. No lo tienen. Como lo tenemos nosotros. No, sí, pero sí duermen en camitas mejor, en un coche mejorcito, la gasolina cuesta menos, la parte material, ¿no? Viven en casas rodantes, ¿sí? No, y hay gente que vive en la riqueza y no sabe ni para dónde va. Sí, también. Sí. Hay un comentario de Sara Martínez. Ella dice, ¿qué me podría decir el psicólogo de las que se endeudan y no utilizan lo que compran? Es nada más el efecto psicológico que se tiene en el momento de la compra, aunque después ese producto lo releguen al olvido. Es el vacío que se tiene existencialmente y que se trata de llenar con la euforia de la venta nocturna o la venta anual, ¿no? Este tipo de cosas. Hay mujeres que tienen 60 pares de zapatos y no usan esos pares de zapatos, entonces hay un vacío. Así como los hombres que compramos 5 botellas de alcohol y no nos tomamos ninguna, que qué bueno, pero es como una demasiado. Por eso decíamos que la comida, el engordar, el endeudarse, el alcoholizarse y el estar en relaciones codependientes es la nueva máscara de la depresión. Oye, Toño, pero también esto de luego de comprar y no usar tiene que ver con una sensación, y ayer lo platicábamos en otro espacio, de escasez. O sea, hoy tengo la posibilidad de comprar a crédito como quiera, pero tengo, sí. Mañana quién sabe. Sí. Y entonces, o la gente que aprovecha a comprar, están en oferta el jabón. Sí. Entonces compra cajas de jabón porque están en oferta. Entonces sí. Es como, estoy ahorrando, pero esta acumulación que luego se convierte en eso, en acumulación, sí. es por un temor muy grande de escasez. Sí, los sociólogos hablarían de un fenómeno más social. Aquí hablaríamos de 2 características desde la psicología de personalidad. Esta es la personalidad retentiva. La personalidad que dice hay que prepararnos para el fin del mundo, ¿no? Y hay que comprar. Para la escasez. Exacto, entonces es una personalidad con ideas más obsesivas. No, ni bueno ni malo, son maneras de ver la vida. O sea, uno habla desde la prevención, desde el control, desde el prepararse, y el otro habla desde el vacío. Pero al final de cuentas, ninguna de las dos son las mejores opciones ante la situación de vida. Ni tan, ni muy. Exacto. Ahora, como aquello que nos sucedió, ¿no? Cuando estábamos en la opulencia y nadábamos en petróleo como sí. país, que yo creo que de lo particular podemos pasar a lo general. Sí, termina. Es que, bueno, o sea, ¿cómo estamos endeudados como país? ¿Sí? ¿Y hemos crecido? ¿Y tenemos mejor calidad de vida? No. Porque hay individuos que a lo mejor tienen una visión respecto al dinero así, chiquita, sí. como la que estamos hablando, la trasladan luego a las decisiones que implica pues, a millones de personas. Sí, esto de bajar los sueldos a algunos funcionarios, o sea, sí está como que medio difícil también, ¿no? Pudiera venir y partir desde esta línea, pero si también la vemos del otro lado, es bueno, esta dominación yo estoy pensando en el gobierno saliente, ¿no? El nivel de deuda que ha dejado, sí. El dispendio, o sea, disfruta ahora y preocúpate después, que pareciera ser el axioma que priva. Sí, bueno, que también tendría un fenómeno social ahí bien importante, ¿no? Es el PRI a dieta de 12 años, o sea, de gobierno federal. Entonces, cuando tienes tú a un dinosaurio que no le has dado de comer en 12 años y está acostumbrado a andar por el bosque comiéndose lo que se encuentra, pues haz de cuenta que llega con un hambre
Sí, se quiere comer todo. Va a estar como las aseguradoras después del gobierno de López Obrador, no van a estar... Oye, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es muy primario, pero valga, ¿no? Un día encuentro un perro famélico, de verdad mal, le doy de comer, come mucho, mucho, y yo le sigo dando, y entonces el perro lo que hace es tomar en su hocico lo que le daba e irlo a esconder. Claro. Entonces, así estamos. Pero fíjate, ahí es, sí, es que te diría, es naturaleza, pero no es naturaleza que un perro esté en esas condiciones. Exacto. Ese es el problema. Es que es natural que uno busque eso. Pues no es natural que uno esté así. No. Bueno, y lo pongo como ejemplo porque es un instinto de conservación. Sería muy interesante analizar el fenómeno del PRI, ¿no? Que después del dinosaurio hambriento desaparece. O sea, se empacha y muere. Sí, o sea, es un fenómeno muy interesante, sí. ¿no? Hay un comentario del señor Rodríguez, dice, le estuvieron haciendo señalamientos muy puntuales a la diputada y ella respondió bien. Si ya sabe cuánto se debe y a cuántos años habrá que pagar, entonces ¿por qué no se toman acciones efectivas para hacer que se devuelva ese dinero y pagarlo pronto? Respecto a la entrevista con el psicólogo, entonces... ¿Los Moreira estaban deprimidos? ¿Por eso adquirieron la deuda que le dejaron al pueblo? Yo sabía que luego tenemos varias salidas. Yo creo que esa no era depresión. Qué padre tener esa depresión. A ver, ¿y la depresión se parece al resentimiento? Sí, claro. Claro. Ya me dijiste todo. Sí, porque te deben. Sí, bueno, y nos dicen a través de WhatsApp, a 2 años, a la fecha tengo una sensación muy extraña. Deseo con enorme ansia comprar algún objeto y ya que lo compro, me arrepiento. Es que esa es otra cosa. Esa es la culpa por el éxito y por los logros. Es como la gente que se enferma en vacaciones. Dices, me fui de vacaciones, chin, me enfermé. ¿No? Y es por culpa, claro, porque te fuiste de vacaciones. No te mereces. No te mereces disfrutar. Esto se da mucho entre la rivalidad entre hermanos, ¿no? Vas llegando a la playa. Digo, yo me acuerdo una vez que iba llegando a la playa y me sentía muy mal. Y yo sé qué me está pasando. Me puse a pensar en mis hermanos y yo decía, pobres de mis hermanos que no pueden viajar. Y me decía la psicóloga en ese momento, dice, bueno, dice, tus hermanos, ¿qué están haciendo por ir a viajar? Ya. O sea, es la culpa por el disfrute. Ay, qué complicados somos los seres. También Carlos Alberto se comunica y dice, me da pena confesarlo, pero yo durante mucho tiempo tuve ganas de un juego de magia y cuando me lo compré, ni siquiera he abierto el paquete. ¿A qué se debe? Puede ser lo que decíamos ahorita, ¿no? Es que a veces como padres, como tuvimos muchas carencias al momento de ser hijos, le queremos dar a nuestros hijos ciertas cosas, pero traemos las reminiscencias del pasado de que para nuestros padres era muy costoso hacernos un regalo. No, pero él dice, me compré, o sea, él se compró para él. Sí, pero lo que trae. Puede ser que traiga programaciones de los padres que con mucho esfuerzo le compraban las cosas, ¿no? Entonces él dice, no merezco disfrutarlo. Es así a bote pronto, ¿verdad? Claro, tendremos que analizarlo más profundamente. Más profundamente. Bien. Toño, ¿algún punto de contacto? Sí, cómo no. El teléfono es 204-7113. Gracias, Antonio Miranda.